después de subir a internet una canción compuesta por mi novio. La gente descubrió que en realidad la había escrito para su primer amor. De repente, me convertí en el hazmerreír de todos. La canción es preciosa, una pena que no sea para ti. ¿La recordó durante 7 años? ¿Y tú? ¿Cuántos años lograrás que te recuerde? Te lo aseguro, en su corazón vive otra mujer, y no eres tú. Todos decían que yo era la payasa en esta historia, y aún así, no quise romper con él. Después de todo, lo perseguí tanto tiempo, solo porque tenía los mismos ojos que otra persona. Capítulo 1. Cuando me estaba mudando, encontré una partitura en el cajón de mi novio. Le tomé una foto y la subí a internet sin pensar que se haría viral. Encontrado en el cajón de mi novio. ¿Algún experto puede decirme qué canción es esta? El comentario más votado dice: ah, esta la he escuchado antes. En mi escuela, el chico más popular la tocó en el aniversario para su novia. Claramente, esa novia del chico popular no estaría preguntando qué es esa partitura. De repente, la sección de comentarios se llenó de todo tipo de reacciones. Algunos me burlaban, otros me compadecían, otros se indignaban por mí. Todavía estaba leyendo los comentarios interminables cuando Samuel abrió la puerta. Capítulo 2. Me abrazó y me besó la barbilla. ¿Qué estás viendo? Le señalé uno de los comentarios. Guardó la partitura todos estos años. Tu novio seguro todavía ama a su ex, quizá más que a ti. Se quedó mirando la pantalla un buen rato y luego apagó el teléfono con sus dedos definidos. ¿Por qué subiste mi partitura? Deja de mirar esas tonterías. Lo miré fijamente a los ojos. Samuel, ¿todavía la amas? No respondió, solo silencio, un silencio largo y profundo. Tiene un lunar en la comisura del ojo, como una estrella de la Vía Láctea. Al rato, me pellizcó la mejilla. ¿Qué quieres cenar? Te cocino algo. Dios, qué ganas de decirle, Samuel, tu cambio de tema es patético. Capítulo 3. Me apoyé en el marco de la puerta de la cocina, mirándolo cocinar. La verdad, no es exactamente igual a esa persona. Por ejemplo, cocina muy bien y su carácter no es tan frío como parece, pero sí se parecen en sus gestos, en su forma de moverse. Por eso me aferré a él durante 2 años. Aún recuerdo la 6ª vez que lo esperé en su camino a casa y le metí un ramillete de margaritas en los brazos. Le dije: profe, sigo sin poder tocar ese nocturno de Chopin. Él suspiró y le arrancó suavemente un pétalo a la flor. Entonces, ¿cómo quieres que te enseñe? Me acerqué con las manos en la espalda, casi tocando sus labios. Dicen que los besos aceleran la actividad cerebral. ¿Quieres probar, profe? Sus orejas se pusieron rojas, pero sus ojos brillaban, como una galaxia. Y entonces se inclinó y me besó. Así. En ese entonces no sabía cuánto me parecía a su luna blanca del extranjero, ni que esa cicatriz en su muñeca se la había hecho por ella. Capítulo 4. Samuel, dime algo. Si tu exnovia y yo cayéramos al agua al mismo tiempo, durante la cena, masticaba la cuchara con aburrimiento, haciendo un poco de teatro. ¿A quién salvarías primero? A ella. No esperaba que respondiera tan rápido. Parpadeó. ¿Por qué? Hablas demasiado. Mientras decía eso, me puso un camarón pelado en el cuenco. Me lo metí en la boca, pero no sabía a nada, aunque sabía que probablemente estaba bromeando, que no lo decía del todo en serio. Aún así sentí un vacío en el pecho. Creo que de verdad me estoy empezando a enamorar de Samuel, y eso no es bueno. Dicen que quien se enamora primero, pierde. Nosotros nos tratamos como sustitutos el uno del otro. Es mejor así. Terminé la cena en silencio. Él, tranquilo, pasó la noche preparando sus clases frente al piano, con gafas de montura dorada. Sus dedos largos y definidos se deslizaban sobre las teclas, una imagen irresistible. Samuel enseña piano en la universidad. Una entrada a uno de sus conciertos cuesta al menos 1000 yuanes. Y aún así, me tocaba a mí como si nada, mientras yo decía que me molestaba. Entonces me acerqué por detrás, lo abracé por la cintura y le susurré con picardía: profe, ¿me enseñas a mí también? Y sinceramente, no sé ni cómo acabé presionada contra el piano. Sus besos bajaban desde mi mandíbula. Las cortinas estaban cerradas, pero la luna seguía colándose. En algún momento se presionó una tecla grave, llenando la sala con un sonido profundo. Le empujé el pecho. Aquí no, tu piano es muy caro. Bajó la mirada y me observó con seriedad. Luego comenzó a besarme con ternura y continuidad. No importa. Después, mientras me aferraba a su cuello y alzaba la cabeza, vi el atrapasueños colgando junto al piano, a punto de caerse. El mismo que siempre llevaba. No hacía falta preguntar quién se lo dio. Bajo la lluvia suave, toqué con el dedo una de las plumas blancas y le pregunté con la voz rota: este atrapasueños ya está viejo, ¿por qué no lo tiras? Incluso en un momento así, tan íntimo, no quiso darme una respuesta clara. Tras una pausa,
murmuró. No. Capítulo 5. La publicación que hice en internet seguía dando de qué hablar. A la tarde siguiente, recibí un mensaje privado. Hola, chica. Yo fui compañera de universidad de tu novio. Sé algunas cosas sobre él y su ex. ¿Quieres saber? La verdad, me das un poco de pena. Era como abrir la caja de Pandora. Aunque sabía que no me gustaría lo que iba a leer, no pude resistir la curiosidad. Esa tarde, me senté en el pasillo al lado de una tienda y leí cada palabra sobre él y esa chica. Me acuerdo que en esa época, eran bastante famosos en la universidad. Él era el genio del piano, y ella, la belleza del departamento de literatura. Se conocían desde niños. Eran como novios de la infancia. Un año, en el aniversario de la universidad, él tocó una canción para ella en el escenario. La compuso él mismo y se la cantó. Se volvió un poco viral por aquí. Dijeron que podría haber ganado dinero si la publicaba, pero él dijo que era para ella, y que solo ella podía escucharla. Mis compañeras y yo estábamos verdes de envidia, hasta que cerca de la graduación, pasó algo. No se supo bien qué fue, pero ella quería irse al extranjero. Hubo mucho drama. Al final, rompieron. Escuché que él casi se volvió loco tratando de que ella volviera, pero igual se fue. La verdad, creo que tu novio amaba de verdad a su ex. Ese tipo de amor, ni el tiempo lo borra, ni los años lo desgastan. Piensa en todo lo que hizo por ella. Tú no deberías estar en la oscuridad. Cuando terminé de leer, respiré hondo. No sabía bien cómo sentirme. El pecho me ardía un poco. Y sí, parecía exactamente algo que Samuel haría. Siempre ha mirado a otra persona a través de mis ojos. Lo sabía. Después de un momento, pregunté, ¿tienes una foto de ella? Ah, espera. Creo que en una salida de primavera tengo una. Déjame buscar. Unos 20 minutos después, me mandó una foto algo vieja. La calidad no era muy buena, pero se notaba cuál era la chica marcada. Era hermosa, con el cabello largo, recostada en el hombro de un Samuel joven, sonriendo con todo el alma. Pasé el dedo por la pantalla, y luego levanté la mirada, viendo mi reflejo en el vidrio. Con razón, me parecía bastante a ella. Capítulo 6. Ni siquiera recuerdo cómo volví a casa. Al pasar por una peluquería, señalé una foto y le pedí al estilista que me cortara el cabello a la altura de las orejas. Creo que era la primera vez en mi vida que llevaba el pelo tan corto. Al mirarme en el espejo, apenas me reconocí. Ya no parecía esa chica. No sabía cómo reaccionaría Samuel al verme así. Me senté en casa y esperé con paciencia, pero pasadas las 12, lo único que llegó fue un hombre completamente borracho. Seguramente tuvo alguna reunión o cena esta noche. Cuando entró y me vio, se quedó paralizado unos segundos. Pensé que diría algo, cualquier cosa, pero no. Solo se me vino encima y murmuró mi apodo. Nicole. Su aliento me rozó el cuello, con ese olor fuerte a alcohol, mezclado con su clásico aroma a madera de cedro. Me abrazó con fuerza, y al final, caímos juntos en el sofá de la sala. Pero la segunda vez que habló, dijo, Olivia. Ese nombre, lo recordé de antes. Olivia era el nombre de esa chica. Sus besos bajaban por mi cuello. Estaba realmente borracho. Sus dedos jugaban con mi cabello mientras repetía su nombre una y otra vez. Te amo, te extraño, te necesito. Palabra por palabra, yo lo sabía, aunque me miraba con los ojos llenos de emoción. Esas palabras no eran para mí. Abrazada a él, apreté el borde de su abrigo. Giré un poco la cabeza y fijé la vista en la tenue luz amarilla de la entrada. Le dije en voz baja, Samuel, mírame bien. Yo no soy Olivia. Me corté el cabello. Tu Olivia tenía el pelo largo. Me miró por unos segundos, y luego simplemente me besó. Así, sin más. Ni siquiera me dejó hablar. Capítulo 7. No sé cuánto duró todo lo de anoche. Duermo ligero. Así que al amanecer ya me había despertado otra vez. La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales. Recordé que el pronóstico anunciaba una gran tormenta. Él me tenía envuelta entre sus brazos, bajo mantas gruesas. Estaba tan agotada por lo de anoche, que ni siquiera sé cómo me llevó a la cama, mientras yacía con los ojos abiertos, escuchando la lluvia. De repente sonó el timbre abajo. Al principio pensé que lo había imaginado, pero unos segundos después, volvió a sonar. Entrecerré los ojos, sin fuerzas para levantarme, así que empujé un poco al hombre que dormía a mi lado. Samuel, alguien está tocando el timbre. Él alzó la mano y me revolvió el pelo con desgano. Luego me atrajo de nuevo a su pecho. Claramente no estaba del todo despierto, pero el timbre seguía sonando. Le di una patadita en la pierna. Samuel, ve a abrir la puerta. La diferencia con Samuel, a diferencia de él, es que no se pone de mal humor cuando lo despiertan. Abrió los ojos lentamente, me miró con la mirada caída, y luego se levantó, haciendo exactamente lo que le pedí. A veces, realmente me hace caso. Pensando en eso,
Me acurruqué aún más en la cama cálida, con la cabeza hecha un lío, preguntándome quién estaría llamando a esta hora. Pero pasó el tiempo, y él no regresaba. Me preocupé, temiendo que algo le hubiera pasado. Tomé un abrigo al azar, me lo puse encima, y bajé las escaleras con cuidado. Samuel, ¿quién es? En el siguiente segundo, me quedé paralizada. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros, fuerte e implacable. Y allí estaba ella, empapada de pies a cabeza, vestida de blanco, el cabello largo pegado a la piel. A veces, uno simplemente sabe. En cuanto la vi, lo supe. Ella, la chica que Samuel nunca pudo olvidar, la que vivía en su memoria. Olivia, alzó el rostro pálido, con una expresión lastimera, y lo miró con ojos suplicantes. Samuel, por favor, deja de esconderte de mí. Esta vez no me voy a ir, te lo juro. No me voy, no estés con otra mujer. Sí. Capítulo 8. Estaba frente a la chica, separada solo por la cortina de lluvia. Sus ojos eran limpios, demasiado limpios. Cuando me miró, no había rastro de alerta ni defensa. Era una mirada tan pura que ni siquiera me consideraba una amenaza. Y claro, si Samuel estaba dispuesto a dar la vida por ella, ella tenía todas las cartas a su favor. Apreté el pasamanos con fuerza, casi sin pensarlo. Elevé un poco la voz, tratando de sonar casual, como si no me importara. Parece que es alguien que conoces. Samuel, ¿no la vas a invitar a pasar? Creí que si actuaba con suficiente grandeza, no me dolería tanto por dentro, pero el temblor en mi voz me delató. Todo dentro de mí se desordenó, como si mis palabras lo despertaran. Samuel cerró la puerta de golpe. No esperaba que fuera tan cruel, dejando a su primer amor bajo la lluvia. La tormenta seguía cayendo. Me acerqué a él, me puse a su lado e intenté abrir la puerta. Está afuera empapándose, no está bien dejarla así. Entonces sentí su mano en la nuca, sus dedos, húmedos por la lluvia, me empujaron suavemente contra la puerta y me besó. Vi las gotas de agua colgando de sus pestañas. SHH, no digas nada. Su voz ronca se perdió en la curva de mi cuello y en su respiración agitada. Sentí todo el caos que llevaba dentro. No es que no le importara, es que le importaba demasiado. Capítulo 9. En los días siguientes, empecé a ver a esa chica cerca de Samuel una y otra vez, en su camino al trabajo. Cuando regresaba, cerca de su oficina, aparecía como si estuviera acosándolo a propósito. Samuel, ¿puedes perdonarme, por favor? Samuel, ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo con esa mujer? Samuel, ¿ya no me quieres? No te creo. La verdad, debí haber terminado con Samuel en buenos términos. Los dos sabíamos que estábamos usando al otro como sustituto, pero no pude. Cuando me di cuenta de que ya no quería separarme de él, ya era demasiado tarde. ¿Cómo voy? Después de pasar toda la mañana preparándole una comida casera, fui a buscarlo, y allí estaba ella, otra vez, vestida de blanco. Apoyaba la barbilla en la mano, mirándolo comer lentamente, como si por fin lo hubiera recuperado. Incluso su cabello parecía brillar como si oliera a sol. Samuel, dime la verdad, ¿te gusta más mi comida, verdad? Esa mujer no sabe cocinar como yo, ¿a qué no? Ella parloteaba sin parar, mientras Samuel tragaba sin decir nada. Pero el silencio también es una respuesta. Samuel siempre era amable conmigo, pero con ella se mostraba frío y distante, y aún así, sabía que eso demostraba que le importaba. Le dolía que lo hubiera dejado, le dolía haber sido abandonado. Una vez escuché que a veces, el rencor puede ser más fuerte que el amor. Apreté con fuerza el tupper que llevaba en las manos. Abrí el celular y le escribí un mensaje. Samuel, ¿qué estás haciendo? Siempre respondía rápido, y como ahora. Bajó la mirada al móvil, lo leyó y respondió, comiendo. ¿Estás solo? Se quedó mirando la pantalla un buen rato, y yo esperé. Desde la ventana lo observaba, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que llegó su respuesta. Una sola palabra. Sí. ¿Lo ves? Incluso Samuel, el que nunca mentía, me mintió. Todo por esa mujer que no dejaba de perseguirlo, aunque le pusiera cara fría. En el fondo, aún quería protegerla. Capítulo 10. Otra vez olvidé las llaves de casa. Molesta, me senté en las escaleras frente a la puerta, con el almuerzo que había preparado apoyado en mis rodillas. La verdad, no sé cocinar muy bien. El almuerzo no se veía nada especial, las bolitas de arroz con forma de osito estaban torcidas y mal hechas. Casi daban pena. Cuanto más lo miraba, más me ardían los ojos. Las lágrimas cayeron sobre la comida. Ni siquiera sabía por qué estaba llorando. Tal vez porque, apenas la semana pasada, Samuel y yo hablábamos de irnos de viaje. Tal vez porque, en el fondo, empecé a pensar seriamente en casarme con él. Pero ahora lo sé, ya no queda nada. Esa chica está devorando a Samuel poco a poco.
desde dentro. Ellos comparten un pasado lleno de recuerdos. Yo, en cambio, no tengo nada. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí. Cuando volví a reaccionar, escuché una voz masculina, grave y ronca. ¿Por qué lloras? Levanté la cabeza, y me encontré con unos ojos suaves como el agua. Él alzó la mano y limpió mi mejilla con delicadeza. ¿Quién te hizo daño? Sin esperar respuesta, me levantó en brazos, abrió la puerta y me llevó adentro. Ya en el recibidor, me apoyó suavemente contra el mueble para los zapatos. Sus labios rozaron mi piel expuesta, con ternura. Entonces tiré un poco de su manga y le pregunté, Samuel, ¿todavía amas a Olivia? Pero claro, los ojos de Samuel siempre se contraen un poco cuando escucha su nombre. ¿Sí o no? Era una respuesta tan simple, pero guardó silencio durante mucho tiempo. Tanto, que entendí que nunca me iba a contestar. Nicole, hablemos de otra cosa. El sol del atardecer caía sobre su rostro, apagado y cruel. Volví a tirar de su manga, esta vez con voz baja. Entonces, ¿algún día te vas a ir de mi lado? No, esta vez, lo dijo sin titubear. Pero yo creo que sí quiero dejarte. Samuel, capítulo 11. Samuel empezó a pasar cada vez más tiempo con esa chica. Ella no dejaba de buscarlo, y él, como si no tuviera escapatoria, no podía alejarla. Poco a poco, terminaron más y más cerca. Ese día fui otra vez a su universidad a buscarlo, y ya había alguien sentada a su lado, como siempre, vestida de blanco. Solté un largo suspiro. Mis dedos se quedaron sobre el picaporte durante un buen rato, pero al final lo solté y me alejé del pasillo. Comencé a deambular por el campus. La verdad, ya he olvidado muchas cosas de mi vida universitaria, excepto una, la persona que ocupó la mayor parte de mi juventud. Siempre me miraba desde lejos, alto, frío, reservado. No le gustaba sonreír, ni hablar. Se llamaba Jonathan. Jonathan está muerto. Murió en una planicie nevada y desierta. Hace 6 años fuimos juntos a una estación de esquí. Hubo un accidente. Para salvarme, quedó atrapado bajo un glaciar milenario. Samuel se parece mucho a él. Incluso tienen el mismo lunar al final del ojo, solo que uno sonreía, y el otro no. La primera vez que vi a Samuel, sentí que el corazón se me detenía. Aunque no fuera él, con tal de acercarme a ese rostro tan parecido, estaba dispuesta a darlo todo. Pero ahora, viendo en lo que terminó todo esto, solo pude esbozar una sonrisa amarga. Ya ni cara tengo para presentarme ante Jonathan. Si supiera que me enamoré de su doble, seguramente estaría furioso incluso desde el más allá. Pero sé que ya no está. Los muertos no regresan. Fui yo quien organizó todo su funeral. Caminé hasta una laguna en el campus. El sol del mediodía atravesaba las hojas, dejando sombras rotas sobre los que pasaban. A lo lejos, los grillos empezaban a cantar con la llegada del calor. Y entonces, cuando ocurrió algo totalmente imposible, mi mente se apagó como si un rayo me hubiera golpeado el alma. Los muertos no regresan, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Sobre ese puente de piedra en la luz suave de la tarde, vi esa silueta que he soñado 100 veces. Samuel estaba en la otra dirección. Debía estar con Olivia. No podía ser él. Estaba algo lejos, pero no podía estar equivocada. Esa silueta, la he soñado tantas veces que no hay error posible. En ese instante, una multitud de estudiantes regresaba de una salida académica, cruzando el puente entre risas y voces alegres. La figura se giró, y se perdió en el grupo. No lo pensé. Corrí. Me abrí paso entre la gente, rodeada de carcajadas juveniles. No podía estar equivocada. Era él. Tenía que ser él. ¿Pero cómo? Él ya no está. Finalmente, logré salir del gentío y me detuve en seco. Frente a mí, no había nadie. El viento de primavera agitaba los cerezos, llenando el suelo de pétalos. Y yo, parada allí, solo podía escuchar mi propio corazón, retumbando como un trueno sordo. Capítulo 12. Volví a casa como si estuviera en trance. En el buzón había 2 postales nuevas. Me tomó un rato recordar, eran las que Samuel y yo habíamos enviado desde aquel templo antiguo. Hace 3 meses. Había una creencia en ese templo, si escribías un deseo allí y enviabas una postal, cuando llegara a casa, el deseo se haría realidad. Las postales estaban algo desgastadas, pero aún se podía leer el texto. En la mía decía, espero que Samuel y yo seamos felices todos los días. ¿Y la de Samuel? En ese momento no quise verla. Ahora descansaba en el fondo del buzón, silenciosa. No pude evitarlo. La volteé. En ese momento, sonó mi celular. Era Samuel. Atendí mientras miraba la postal. Nicole, esta noche tengo una reunión. Volveré un poco tarde. Hablaba con la misma voz suave y despreocupada de siempre. Acaricié el papel con los dedos. No pude emitir ningún sonido. Al cabo de unos segundos,
Logré decir un débil, ajá. Pensó que estaba enojada, así que bajó aún más el tono, intentando calmarme. Come algo por tu cuenta. Sí, cuando llegue te preparo algo rico. ¿Vale? Colgué, seguí mirando la postal y por fin, las lágrimas cayeron, borrando la tinta. Dicen que cuando la postal llega, el deseo se cumple. Lo recuerdo, ese día, después de escribir la mía, fui a buscar a Samuel, lo abracé por el cuello, y justo cuando él me besaba suavemente, lo vi, en su postal, había escrito, espero poder volver con Olivia. Me paré frente al armario y saqué toda mi ropa. La verdad, no había tanto que llevarme. Me gusta la fotografía, así que tomé mi cámara, dejé las llaves en la entrada, y me fui de la casa en la que viví 4 años. Al llegar a la vereda, la brisa primaveral me enfrió las piernas. Había llevado de todo, menos un paraguas. Vagué por las calles sin rumbo, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. No quería volver, no quería ver a Samuel. Ya sabía lo que iba a decir, él siempre cree que con su voz suave puede convencerme de volver. Y lo peor es que, si me enamoré de él, por eso duele tanto. Me ardían los ojos de tanto contener las lágrimas. Cerca de casa hay un pequeño parque. Fui hasta allí. El viento de la noche levantaba hojas caídas. En algún momento, gotas de lluvia comenzaron a caerme en la cara. Llevaba muchas cosas, pero olvidé lo único importante, el paraguas. Me senté en una banca. La lluvia empapó mi ropa. Mi celular sonó. Varios mensajes. Era Samuel. Había notado que no estaba en casa. ¿Dónde estás? Está lloviendo. ¿No llevaste paraguas, Nicole? La vida siempre tiene una forma extraña de sorprendernos. Como ahora, mi teléfono seguía sonando. Los mensajes seguían llegando, pero la lluvia sobre mi cabeza había cesado. Alguien estaba frente a mí, sosteniendo un paraguas. Levanté la vista, sin poder pronunciar una sola palabra. Esa mirada distante se clavó en mí. Rasgos definidos, fríos, idénticos a los de hace 6 años. No me lo había imaginado esta tarde. No lo soñé. El hombre que cayó al glaciar hace 6 años para salvarme, estaba allí, con las manos en los bolsillos, mirándome desde arriba. Tras un largo silencio, finalmente habló. Su voz, tranquila, inexpresiva. Durante todos estos años que no estuve, dime, ¿te divertiste usando a mi doble, Nicole? Capítulo 13. Parpadeé una vez, luego otra. No sabía si era por la lluvia o por una alucinación provocada por el frío, pero él seguía ahí, bajo el paraguas, parado justo frente a mí, sin moverse. ¿Jonathan? Abrí la boca. Ese nombre que había extrañado tanto, que había repetido en mi mente cada día, sonaba tan extraño al decirlo en voz alta. Él bajó la mirada hacia mí. Jonathan siempre fue como un bloque de hielo. Si no se hubiera arrojado al vacío bajo aquel glaciar para salvarme, ni siquiera me habría atrevido a creer que me amaba. Pero, ¿de verdad puede alguien volver de la muerte? La lluvia golpeaba el paraguas. Él no había cambiado en lo más mínimo. Seguía igual de callado, con esa mirada distante y serena, fija en mí. Tú, ¿dónde estuviste? ¿Cómo estás vivo? ¿Eres realmente Jonathan? Tenía tantas preguntas atragantadas que no sabía ni por cuál empezar. Y al final, lo único que logré decir fue una frase temblorosa. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió con seriedad, palabra por palabra, y luego se rió, con ironía. Diría que tú también estás muy bien. Yo muero, y tú vas y buscas un reemplazo. ¿Alguna vez te importé? Me quedé sin palabras. ¿Y tú? ¿Dónde has estado todos estos años? Pero ahora fue él quien cayó en silencio. Entonces, fingiste tu muerte. ¿No es así? Me mentiste. ¿Sabes lo que sufrí al pensar que habías muerto? Todos estos años. Ni una llamada, nada. ¿Qué se supone que debía hacer yo? Tú no sabes cuánto yo te extrañé. Lo miré alzando la voz, pero me tragué esa última frase. Ya está. Tanto Samuel como Jonathan son lo mismo. Uno me usó como sombra de su amor idealizado. El otro, me engañó durante 6 años. A los dos, la lluvia cayó aún más fuerte. Sin pensarlo, salí del paraguas. Ya no quiero saber nada de ustedes. Mi vida es un completo desastre. Hay tantas cosas que giran en mi cabeza, cosas que ni entiendo ni quiero entender. Y yo, alguien como yo, siempre huyo cuando todo se vuelve demasiado. Pero esta vez, alguien me sujetó la muñeca con fuerza. Lo siento, Nicole. Hay cosas que simplemente no puedo decirte. Bajo el aguacero, sus dedos rozaron con suavidad el centro de mi muñeca. Giré un poco el rostro y con esfuerzo le pregunté, entonces, ¿te irás otra vez, Jonathan? La lluvia tejía cuerdas infinitas. Sus ojos traspasaron la oscuridad, envueltos en una tristeza apretada, silenciosa. Yo nunca me fui de tu lado, Nicole. Capítulo 14.
Volví con Jonathan al viejo apartamento que solíamos alquilar. El lugar no estaba cerrado ni polvoriento. Me dijo que venía una vez al mes a limpiarlo, pero sobre qué había estado haciendo todos estos años, seguía sin decir una palabra. Prácticamente crecimos juntos. Había todo un armario lleno de recuerdos nuestros. Su viejo balón de fútbol, fotos Polaroid que nos tomamos, y varios cuadernitos algo desgastados. Jonathan, esto parece la novela que escribí en la secundaria. Se la mostré. Él la miró de reojo y luego me abrazó. Sí, dijiste que querías ser novelista. Por eso elegiste literatura en la universidad. Ya ni recuerdo bien esos años. Todo es borroso. Subí a una banqueta para alcanzar otro cuaderno cuando escuché su voz desde la cocina. Ven a cenar, Nicole. 4 platos y una sopa. Jonathan cocinaba increíble, lo que hacía que mi comida se viera aún peor. Siempre comía lo que él preparaba. Él cocinaba, yo lavaba los platos. La vida parecía volver a su curso, como si nada hubiese pasado, sin grietas, sin años perdidos. Jonathan dijo que no se iría otra vez, y cumplió. Aparte de seguir sin decirme a qué se dedicaba, todo estaba bien. Para mí, con tenerlo de vuelta, era suficiente. El sábado fuimos al centro comercial a comprar cosas del día a día. Parecía algún tipo de feriado. Estaba lleno de gente. Yo le tomaba la mano mientras nos abríamos paso entre la multitud, y entonces, de repente, en el reflejo del vidrio, mis ojos se cruzaron con los de alguien más. Casi había olvidado aquella noche de lluvia. Desde entonces, Samuel no me escribió más. Ahora, a su lado, había una chica que no dejaba de hablar. Parece que volvieron. No sé bien qué sentí. Para mí, Samuel era como la lluvia húmeda del otoño, pegajosa, fría hasta los huesos. Y en ese momento, escuché un chasquido. Jonathan apretó suavemente mis dedos. ¿Qué estás mirando? Negué con la cabeza, y seguí caminando con él, entre la gente. Capítulo 15. Habían abierto una nueva heladería muy popular en el centro comercial. Jonathan me dijo que me sentara a esperar, que él haría la fila por mí. Desde el 7º piso podía verse toda la ciudad a través del cristal, autos por doquier, gente yendo y viniendo sin pausa. Miraba sin pensar, perdida en la vista, hasta que alguien se sentó, dejando 2 asientos de distancia. Ella intentó suicidarse 2 veces. No supe qué más hacer, así que la dejé quedarse conmigo. Nicole, no voy a volver con ella. No es lo que tú crees. Samuel estaba ahí, mirando su café. No me miró, pero parecía que me hablaba a mí. No supe qué contestarle. Era extraño, su aparición se sentía como un sueño. Yo lo había querido tanto, pero ahora, al volver a verlo, no sentí nada. Terminó de hablar, y se fue. Yo seguí sentada, inmóvil, hasta que el sol se escondió tras los edificios. Entonces, apareció frente a mí un helado de un rojo otoñal. Le di una mordida. No era dulce, sabía a ciruela agria. Jonathan se acomodó a mi lado y me preguntó si sabía rico. Asentí con la cabeza, aunque tenía esa sensación constante, como si hubiera olvidado algo muy importante. Pero como nadie más lo notó, decidí no pensar más en ello. Al poco rato, el cielo anaranjado se llenó de fuegos artificiales. Jonathan me rodeó con sus brazos y me revolvió suavemente el cabello. Nicole, no tengas miedo. No importa quién seas, yo siempre estaré a tu lado. Entonces, si 3 semanas atrás hubiera abierto el cuaderno donde escribía mis novelas, me habría sorprendido al ver que la primera frase decía, publicó la canción que su novio había compuesto, y la gente descubrió que en realidad era una canción para su primer amor. Epílogo. Yo soy un árbol callado. Tú eres el viento libre. Capítulo 1. Jonathan conoció a Olivia por primera vez cuando tenía 7 años, justo al lado de un camión de mudanza frente a su casa. La niña vestía una camiseta de manga corta. Su coleta saltaba bajo el sol, y tenía un helado entre los labios. Le sonrió, con las cejas ligeramente arqueadas. Más tarde, acostado en su cama, pensó en eso durante mucho rato. Seguramente fue su forma de saludarlo. Poco después, ella se convirtió en su vecina. Desde entonces, cada vez que abría la puerta de su casa, veía su sonrisa radiante. Capítulo 2. Jonathan era un chico lento y callado. Sus profesores decían que no le gustaba hablar. Sus amigos lo llamaban el témpano andante. Algunos compañeros decían que solo fingía ser interesante, así que no era muy popular. En la secundaria, incluso fue acorralado por un grupo de matones de grados superiores. Ese día, Olivia apareció como un torbellino, lo sacó de ahí y llamó al guardia de seguridad y al profesor de guardia. Desde entonces, se volvieron más cercanos. Masticando chicle, Olivia le pasó un brazo por los hombros. Desde ahora, yo te protegeré. Capítulo 3. Cuando Jonathan llegó a la secundaria, sus rasgos se definieron por completo. De repente,
Estaba lleno de admiradoras. Incluso chicas de otras escuelas venían solo para verlo, pero toda esa atención le daba pánico. Las chicas lo apodaban el príncipe frío, pero solo él sabía la verdad, no sabía cómo hablar con desconocidos. Hoy en día, dirían que tenía una ansiedad social severa. Por suerte, tenía a Olivia y el piano. Olivia era como una máquina de hacer burbujas. Hermosa, vivaz, siempre imaginando mundos fantásticos y hermosos, totalmente distinta a él. Y el piano era su refugio. Tenía un talento natural impresionante. La escuela incluso le asignó una sala especial solo para practicar. Los fines de semana, Olivia aparecía con helados en la mano y se metía al aula de música. Se sentaba a su lado a escucharlo tocar. Al principio, en silencio, pero luego se inquietaba. Sacaba un cuaderno de su bolso y se lo ponía delante. Mira, escribí una historia nueva. ¿Qué te parece? En esa época estaba de moda escribir novelas a mano. Este es un romance de reemplazo. Jonathan, ¿sabes lo que es eso? Es cuando el protagonista ama en realidad a alguien que se parece a la heroína, y trata a la heroína como una sustituta. ¿Y si al protagonista lo llamo Samuel? Jonathan no prestaba mucha atención a lo que ella decía. Estaba demasiado ocupado mirando cómo el sol de primavera se posaba sobre sus labios, suaves, dulces. Se veían muy visibles. Solo pensarlo hizo que sus orejas se pusieran rojas. Se insultó a sí mismo por ser un pervertido sin remedio. Capítulo 4. El sueño de Olivia era convertirse en novelista. Por eso eligió la carrera de literatura en la universidad. Lo que no sabía era que, en su último año de secundaria, Jonathan revisó en secreto su lista de postulaciones, y ajustó la suya para coincidir con la de ella. Cuando salieron los resultados y ambos quedaron en la misma universidad, ella se le lanzó encima de la emoción. Esa noche, varios compañeros fueron a tomar y a cantar karaoke. Todos terminaron bastante borrachos. En un momento, una de las mejores amigas de Olivia le gritó a Jonathan: «Jonathan, eres un témpano sin sentimientos. Olivia lleva años detrás de ti. ¿De verdad nunca sentiste nada?» Él parpadeó, mareado por el alcohol, pero no terminó de entender lo que quiso decir. No fue hasta que todos se estaban despidiendo, en esa noche de verano rodeada de cantos de cigarras, que lo comprendió. Bajo un farol tenue, justo cuando iban a separarse, ella lo sujetó de la manga. «Jonathan, te morirías si me quisieras, aunque sea un poquito». Levantó la cara hacia él, con los ojos enrojecidos, y algo dentro de él se rompió. La besó justo allí, bajo el farol de la calle. Después de ese verano, ninguno volvió a dormir bien una sola noche. Capítulo 5. Jonathan tenía un secreto que Olivia nunca supo. Se odiaba a sí mismo. Odiaba ser tan torpe, no saber expresarse, ni siquiera ser capaz de consolarla cuando estaba mal. Había escuchado más de una vez a las amigas de Olivia decir: «¿Por qué tu novio siempre tiene esa cara? Parece enojado todo el tiempo». Con el tiempo, canalizó todos esos sentimientos en una canción. La tocó para ella en la celebración del aniversario de la universidad. De algún modo, la canción se volvió popular. Le ofrecieron comprar los derechos y volverla a grabar, pero él se negó, aunque eso implicara molestar a quien fuera. La vida universitaria de ambos no siempre fue perfecta, pero las peleas eran pequeñas y pasajeras. Vivían tranquilos. Al graduarse, alquilaron un pequeño apartamento cerca del trabajo. Sus carreras empezaban a florecer, y todo parecía ir por buen camino. Así que planearon un viaje de fin de año para ir a esquiar en las montañas. Lo que no sabían era que eso sería el comienzo de una pesadilla. Capítulo 6. Jonathan recordaba bien esa noche. Había sido la pelea más fuerte desde que estaban juntos. Todo comenzó porque una de las chicas del grupo turístico parecía interesada en él, y no dejaba de acercarse. Él nunca había recibido ese tipo de atención tan directa y no supo cómo rechazarla de forma clara. Olivia ya estaba de mal humor. Su manuscrito más reciente había sido rechazado, y al ver esa escena, se encendió. Jonathan fue el blanco de su enojo. Él no creía haber hecho nada malo. Sentía que había dejado bien claro que no estaba interesado. Pensaba que ella exageraba. Ella pensaba que él estaba defendiendo a la otra. Palabra tras palabra, la discusión se fue de control, incluso al día siguiente. Durante la caminata planeada por la montaña nevada, el ambiente seguía tenso. Olivia iba al frente, él, al final del grupo. Su bastón golpeaba la nieve dura mientras pensaba cómo disculparse con ella. Un estruendo sacudió el valle, y entonces ocurrió. Una masa de nieve cayó desde lo alto. Nadie lo esperaba. Ese sendero era turístico, muy transitado y considerado seguro. Nadie imaginó una avalancha. La tierra tembló, como si el cielo rugiera de ira. Una cortina blanca descendió, y todos corrieron montaña abajo. Solo él fue en contra de la corriente humana, subiendo,
Lo único en su mente era encontrar a Olivia. Ella iba al frente. Finalmente, cerca de unas rocas dispersas, la vio en el suelo. Había sido empujada por la multitud y ya no podía levantarse. Corrió hacia ella y la cubrió con su cuerpo. Y entonces, la avalancha los cubrió. Después de eso, casi no recuerda nada. Quizás su último movimiento le dio a ella una esperanza. Apenas tenía la sensación de que ella lo arrastraba, llorando, diciendo: Jonathan, ya no volveré a pelear contigo. Jonathan, fue mi culpa. Despierta, por favor, despierta. Capítulo 7. Él sí despertó, pero la chica quedó internada en cuidados intensivos. Más tarde, los médicos le contaron que fue ella quien, centímetro a centímetro, arrastró su cuerpo fuera del bosque nevado. Nadie sabía lo que había vivido durante esos 7 días. No había una sola parte de su cuerpo sin heridas. Las uñas se le habían arrancado por completo, gastadas al excavar con las manos desnudas en la nieve para sacarlo de ahí. Sus signos vitales estaban prácticamente en cero. Según quienes los encontraron, era como si un cadáver arrastrara a otro. Ella quedó en estado vegetativo. Durmió 2 años. Durante ese tiempo, Jonathan cayó en depresión. Intentó suicidarse. No murió. Alguien lo salvó. Desde entonces, se quedó todos los días al lado de su cama, hablándole, todos los días, como 2 almas errantes que se hacían compañía. Dejó de esperar que ella despertara, pero un día, despertó, pero ya no era la misma de antes. Su cerebro había sufrido daños graves. Durante la operación, los médicos se vieron obligados a remover tejido cerebral. Nadie sabía qué consecuencias tendría eso. Los primeros 2 meses, su coeficiente intelectual era como el de una niña de 4 o 5 años. Lloraba, gritaba sin motivo, se orinaba encima. Y fue entonces cuando Jonathan aprendió a sonreír. Empezó a consolarla como a una niña, con paciencia y dulzura. La vestía, la alimentaba, la cuidaba. Aquel hombre frío y callado, poco a poco, se volvió tierno y atento frente a ella. Más tarde, ella empezó a recuperar cierta conciencia, pero su memoria estaba completamente desordenada. A veces lo recordaba, a veces, no, y su temperamento fue puliendo el de él, hasta volverlo el más paciente del mundo. Después de 1 año y 6 meses, ella parecía casi una persona normal, pero entonces, empezó a tener fantasías vívidas e incontrolables. Los médicos lo llamaron trastorno delirante, quizá causado por la falta de tejido cerebral. Comenzó a imaginar que las personas a su alrededor eran otros personajes. A veces, creía que vivía dentro de las novelas que ella misma había escrito. Así fue como él recibió un nuevo nombre, Samuel. Ya no era su Olivia, ahora, era su Nicole. Sus fantasías mezclaban partes de la realidad también, impredecibles y salvajes, ni siquiera él sabía qué ocurriría. A veces, mientras comía, ella decía que una luz de luna blanca estaba sentada a su lado, y si alguien intentaba decirle que no era real, ella se alteraba, gritaba. Era un caso sin salida. Ella era caprichosa, irracional. A veces, incluso se escapaba de él. Sus amigos empezaron a opinar. Oye, ¿por qué sigues consintiendo a esa loquita? ¿Así como se va a casar contigo? ¿Va a darte hijos? Un día de estos, te va a olvidar por completo. Él nunca respondía. Un mediodía de verano, bajo un sol perfecto, la chica trepó a un árbol sin razón aparente. Él, con las manos en los bolsillos, se paró debajo y la miró hacia arriba. ¿Qué haces ahí arriba? Soy la emperatriz. He venido a refugiarme del calor. Ella agitaba unas mangas hechas de sábanas como si fueran sedas, alzando la mano con solemnidad. Jonathan, preséntate ante tu reina. El hombre sonrió, los ojos encorvados por la ternura. Imitó la voz de un sirviente imperial. Sí, su majestad. Su humilde servidor ha llegado. Las cigarras cantaban suavemente al fondo. Él la bajó en brazos. Ella le dio una palmadita, apenas molesta. Y no pasaba nada. Lo que tú olvides, yo lo recordaré por los 2.